Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Manejo del paciente con asma infantil en consulta externa, dirigida por nuestra ponente, la doctora Carla Cortijo Alfaro, neumóloga pediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cortijo. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. El tema del día de hoy en realidad es un tema muy frecuente, más aún en este tiempo de invierno, en el que las infecciones respiratorias por virus, por bacterias, son los principales desencadenantes de estas crisis, ¿no?, de asma. Y es importante saber cuál es digamos, el manejo o qué algoritmo hay que seguir para el diagnóstico y el tratamiento en la consulta externa. Le hago clic, disculpe. Sí. Ok. Declaro no tener conflicto de intereses. Respecto al objetivo de la exposición es dar una visión general sobre la evaluación, el diagnóstico y el manejo del asma infantil en el manejo o en el ambiente ambulatorio, ¿no? Por aquí un poco de la agenda. Si bien es cierto, vamos a tratar brevemente cada punto, pero lo más importante. Iniciamos entonces con qué es el asma, ¿no? El asma infantil viene a ser una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Como vemos aquí, tenemos tres imágenes. De estas tres imágenes, en esta parte observamos una vía aérea normal, un bronquio normal. Aquí observamos el bronquio de un paciente que tiene la vía aérea inflamada. Y aquí observamos la imagen de un bronquio de un paciente que se encuentra con una crisis. Es importante recordar estas tres imágenes, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar hoy día es de esta imagen, del paciente con una inflamación crónica que le genera una obstrucción variable del flujo aéreo dependiendo de los estímulos que ya los vamos a mencionar, y que esta obstrucción puede ser total o parcialmente reversible, ya sea con o sin medicamentos. Esa definición es importante recordarla, que digamos que la respuesta o la obstrucción tiene una reversibilidad, ya sea total o parcial, con o sin medicamentos. Por eso muchas veces los papis mencionan, ¿no? Solamente estaba con una tos de 10 días, 12 días, sin embargo, no necesitó ningún medicamento. Pero ya el tercer episodio que presenta, aquí sí ya tuve que ponerle el inhalador porque en la noche no podía dormir, estaba con una tos más exigente, ¿no? Sensación de falta de aire. Entonces es importante recordar y diferenciar al paciente que viene usualmente a la consulta, porque también vemos pacientes con exacerbación, y aquellos para el manejo de la crisis. Hoy vamos a hablar de digamos, tipo de pacientes que vienen con el cuadro inflamatorio crónico, ¿no? Un poquito de epidemiología. Recordemos que el asma es una enfermedad, pues, mundial, ¿no? Y esta patología se hizo un estudio en el cual se quería diferenciar entre los países, digamos, desarrollados y no desarrollados, o en vías de desarrollo, para definir si es que tiene algo que ver la parte socioeconómica, ¿no? En realidad se evidenció que la distribución es en realidad a nivel mundial, sobre todo aquí en Perú, la parte de la contaminación, la parte ambiental, la parte del tabaquismo puede, digamos, estar relacionado con, digamos, el incremento o una alta tasa de pacientes con asma infantil. En el caso de la población infantil, de esos 300 millones de personas a nivel del mundo, hablamos de un 27% de la población peruana en el caso de los niños, ¿no? Con asma infantil, que es un porcentaje que es importante y que no debemos digamos, desecharlo, ¿no? Respecto a las generalidades, en este videíto vamos a poder evidenciar, ¿no? Un bronquio normal con mucosa rosada, no hay edema, el músculo está, digamos, cumpliendo su función, no se encuentra contraído, el aire pasa muy bien. En un paciente con asma van a ver estos tres cambios principales, ¿no? La presencia de edema, enrojecimiento de la mucosa,
Normalmente el bronquio tiene presencia de moco, de células mucosas, pero en el caso del asma infantil, como al ser un proceso inflamatorio, va a haber estimulación de las células mucosas y estas van a producir mayor moco de lo habitual. Asimismo, la parte de la hiperactividad o del broncoespasmo, que este músculo liso que rodea el bronquio, va a, digamos, a cortar aún más la luz del bronquio, ¿no? Por donde ingresa y sale el aire. Aquí vamos a observar los cambios, ¿no? El edema, digamos, la hinchazón, la parte del acortamiento de esa zona, ¿no? Por donde ingresa y sale el aire, la presencia de mayor moco, que es un amarillito medio verde limón que se observa acá, y con ello también va a haber la presencia de una contracción del músculo liso, acortando aún más digamos, el lumen por donde ingresa y sale el aire, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y estos cambios pueden llegar a ser, digamos, constantes, definiendo esta inflamación crónica persistente, un remodelamiento, o sea, un cambio de ese bronquio que vimos inicialmente rosadito, ¿no? Por eso mencionan que puede haber una reversibilidad parcial o total. Entonces, para entender digamos, el problema del asma infantil, como observamos en esta imagen, en realidad es bien complejo, ¿no? En el caso del asma infantil, no solamente, si bien es cierto, gran parte es una asma alérgica, de tipo eosinofílica, que son los pacientes que responden muy bien a los corticoides inhalados a dosis muy bajas. Debemos de recordar que no solamente tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Hay asmas, digamos, que tienen un fenotipo de TH2 y hay asmas que no son TH2, es decir, que no van a ser un paciente con, digamos, con eosinofilia o alergia, ¿no? Cuando vamos a ver el predominio de ciertas células inflamatorias, ya sean los neutrófilos, ¿no? A diferencia de en el caso del tipo 2, vamos a encontrar, o el TH2, la parte de la alergia eosinofílica o la no alérgica, pero siendo igual eosinofílica, ¿no? Porque a veces podemos encontrar un panel de alergia positivo, negativo y una IgE elevada, ¿no? Entonces vamos ahí a observar cuáles son, digamos, o qué tipo o qué fenotipo tiene el paciente. Igual quería comentar esto, para comprender que el asma es bien complejo. Hay muchas células que se van a encontrar, digamos, comprometidas y que van a definir esta inflamación crónica del bronquio y por ende el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Nosotros estando en la consulta debemos siempre de tener las preguntas claves, ¿no? Que esto en realidad es sacado del GEMA y del GINA. Preguntarle al niño, ¿no? ¿Ha tenido alguna vez, bueno, al familiar o al papá, al informante, si ha tenido pitidos en el pecho? Sí, sobre todo la tos es por las noches. Si en el caso de la tos o estos pitidos le han dificultado, digamos, la parte de la respiración, si es predominantemente en una época del año, ¿no? Si al contacto con ciertos estresores, ya sea el humo del tabaco, las plantas animales, presenta este tipo de síntomas, ¿no? Además, si está asociado o no al ejercicio moderado intenso, si los resfríos usualmente que tienen, porque muchas veces vienen por infecciones respiratorias recurrentes, pero si estos resfríos le duran más de 10 días, ¿no? Y usualmente también se les dice, y ese resfrío después de estar esa semanita, pasando los 10 días, usted ve que se le baja el pecho, ¿no? Entonces son algunos términos que podemos emplear para abordar y preguntar digamos, al familiar, ¿no? Si alguna vez utilizó inhaladores, también es importante. Si estos aliviaron realmente los síntomas, ¿no? Porque no todo lo que sirve es asma, hay que tenerlo siempre en cuenta eso. Si es que hay además antecedentes familiares de alergia, asma, atopía, ¿no? Y bueno, este es un algoritmo, sacado del GEMA de este año, en donde aquí menciona pues que básicamente el asma es un diagnóstico clínico, ¿no? La historia clínica y el examen físico se puede evidenciar la presencia de sibilancias. Si es que está en crisis, el paciente se le observa con taquicardia, con tiraje, dificultad respiratoria, ¿no? Pero en el caso de los pacientes que vemos en consulta, muchas veces, digamos, los estresores son los que van a desencadenar los síntomas y por eso es que estas van a ser nuestras preguntas claves, ¿no? Por eso está la historia clínica. A la evaluación, en el momento de la evaluación puede encontrarse inactivo, se podría decir, y no podemos evidenciar nada, pero clínicamente tenemos todos estos hallazgos, ¿no?
Para el diagnóstico también contamos con exámenes, como puede ser una espirometría. Con la espirometría, entre un 40 a 50% de la población infantil con asma puede tener una espirometría normal, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso justamente en este algoritmo dice, si la espirometría le muestra una prueba broncodilatadora positiva, que básicamente consiste, me parece que aquí hay un videito. Ujú. En la espirometría, básicamente a través de un aparato, bueno, puede ser un espirómetro portátil, como que puede ser este otro tipo de máquina, a través de una boquilla nosotros tenemos que soplar, ¿no? Al niño se le pide que tome aire fuertemente, que se coloque la boquita a nivel de la boquilla, tapamos la nariz para que todo el aire que elimina pueda ser calculado, ¿no? A través del espirómetro que nos va a dar medidas de su volumen, digamos, de aire en el primer segundo y el volumen de aire de toda la respiración. Ahí una fracción nos va a dar, digamos, si es que el paciente tiene un patrón obstructivo o no, y después de esto se le aplica 4 puffs de salbutamol y después de esos 4 puffs se vuelve a hacer que sople y de estas maniobras se compara si es que hubo o no una respuesta al salbutamol. Por eso justamente acá dice prueba broncodilatadora, PBD, ¿no? Prueba broncodilatadora positiva quiere decir que ha habido un cambio de un parámetro que es el volumen de aire en el primer segundo que botó el paciente respecto a antes del inhalador, o sea, antes del salbutamol y post salbutamol de mayor o igual al 12%, ¿no? Entonces, si es que no se cuenta con ello, se puede hacer, si es que no contamos con un espirómetro, se puede hacer una prueba terapéutica, ¿no? En el caso de los escolares, habremos mayores de 5 añitos, podemos iniciar nosotros con glucocorticoides inhalados, ¿no? Al tener una historia muy compatible, al tener antecedentes, podemos nosotros hacer una prueba terapéutica si en nuestro hospital o centro de salud no contamos con una espirometría. Si se cuenta con una espirometría, excelente, ya comenté que puede ser negativa, incluso entre un 40 a 50%, pero eso no nos llame la atención. Si clínicamente el paciente presenta síntomas y responde el tratamiento, quiere decir que es un paciente con asma infantil y hay que darle el tratamiento. Siempre decirle al familiar que el tratamiento no va a ser eterno, ¿no? Porque muchas veces tienen ese temor del uso del corticoide inhalado por este periodo prolongado, ¿no? Igual existen otras pruebas que se le hace, digamos, la misma espirometría, pero haciéndole, digamos, que haga ejercicio, o sea, dándole estímulos para provocar digamos, esta reacción, ¿no? De broncoespasmo y poder medirlo con el espirómetro, ¿no? Entonces, si hay una mala respuesta, si es que le iniciamos una prueba terapéutica porque sospechamos de asma, tiene una alta sospecha de asma y hay una mala respuesta, lo que tenemos que hacer es descartar otras causas, ¿no? ¿Qué es lo que no permite el control de esa enfermedad? Y quizás no es asma, ¿no? Hay que ver reflujo, hay que ver tuberculosis, de acuerdo a otros síntomas que presenta el paciente. Dentro de las evaluaciones, por aquí también mencionan, y es algo también importante, en los niños más pequeños tenemos la oscilometría de impulso, que ahora también voy a mostrar un video. Y lo que es el FENO, que es una medida digamos, del óxido nítrico que nosotros botamos al momento de expirar, ¿no? Cuando observamos, esto de aquí no nos da un diagnóstico de asma. Eso es importante recordar. Solo nos indica que hay un proceso inflamatorio dependiente, digamos, de los sinófilos, ¿no? O sea, hay un proceso inflamatorio, básicamente. Entonces, esto nos va a indicar inflamación. Sí nos puede servir para el seguimiento, tener un freno inicial y luego a los 3 meses o 6 meses hacerle uno para ver cómo está esa vía respiratoria respecto al inicio, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que el diagnóstico de asma es netamente clínico, ¿no? Las características o lo más, digamos, importante tener en cuenta que va a ser a predominio nocturno o madrugada, por ello las crisis de los pacientes con asma llegan en la madrugada, ¿no? Para nebulizarlos o para indicarle los inhaladores es provocado por diferentes desencadenantes, ¿no? Ya sea por infecciones virales, por la presencia de alérgenos del polvo, el humo de la leña, del tabaco, ¿no? Porque a veces los niños salen a excursión y por ahí hacen una fogata, entonces hay que tener en cuenta que esos también pueden ser desencadenantes, ¿no? El ejercicio, también la parte emocional puede, digamos, desencadenar estas crisis.
Las variaciones van a ser estacionales, sobre todo con predominio en nuestro país, en este caso es en la época de frío, ¿no? Donde hay mayor humedad y bajas temperaturas, donde permite la mayor circulación de los virus y por eso hay un incremento de las infecciones respiratorias que van a ser los desencadenantes principales del asma, ¿no? Eso es uno. En otros países donde hay mucha polinización y los pacientes tienen cierto, digamos, fenotipo o HLA, este, es que estos pacientes van a responder más o van a tener como un alérgeno a lo que es el polen, ¿no? Aquí no es tanto, más es en otros países como Europa, ¿no? Muy bien, las preguntas claves que ya se habían mencionado, a tenerlo siempre presente, la espirometría que ya hemos visto puede ser portátil o con otro aparatito que en realidad es el espirómetro. El oscilómetro, la oscilometría de impulso, como observan acá, en la espirometría el niño tiene que colaborar para el examen. Usualmente se indica mayor o igual a 5 años. Hay niños que a esa edad ya obedecen órdenes, ¿no? La idea es que el niño se le va a pedir que tome aire, que llene los pulmones y que luego sople con fuerza un solo soplido, ¿no? Y eso es lo que se va a ir, digamos, viendo en la parte de la lectura, porque hay una lectura del espirómetro, siempre lo que es la pinza nasal para tener toda la vía, digamos, cubierta y solamente se elimine aire por este aparato. En el caso de la oscilometría de impulso, está indicada para los niños a partir incluso de los 2 añitos. ¿Por qué no? Ay, perdón. Porque no necesita de la colaboración del paciente, ¿no? Porque ahí lo único que se hace es, digamos, apretar un poquito la parte de las mejillas, ponerle la pinza y que respire de manera normal. No se le pide que tome, digamos, aire, que sople con fuerza, es una respiración corriente, nada más, es una ventilación corriente. Por eso justamente en los más pequeños se puede realizar este estudio. Algunos centros cuentan con este tipo de, digamos, de instrumento. Nosotros no contamos con oscilómetro de impulso, tampoco hay en los institutos, ¿no? Sí sería importante, bueno, debe ser por lo costoso, por eso es que solamente hay de manera particular. Y bueno, la fracción exhalada de óxido nítrico, que también mide de lo que habíamos mencionado, va a medir de lo que el niño elimina o expulsa, ¿no? La cantidad de óxido nítrico y se le va a medir por partes por millón. Entonces, para la parte del diagnóstico, hemos comentado que básicamente es clínico. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el control del asma o en sí el tratamiento, ¿no? Básicamente el tratamiento nos va a permitir controlar, digamos, la enfermedad, disminuir la inflamación para poder reducir las exacerbaciones y reducir lo que es el riesgo de la disminución de la función pulmonar, ¿no? Y también debe de permitirnos este tratamiento evitar efectos adversos también del mismo, ¿no? O sea, darle el tiempo que el niño lo requiera. Respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a evaluar si es un paciente que ya tiene el diagnóstico de asma infantil y viene la consulta, tenemos que siempre evaluar de las últimas 4 semanas si es que ha presentado, digamos, tos durante el día, durante la noche, con el ejercicio, si ha utilizado salbutamol, ¿no? O un medicamento broncodilatador de rescate en esas últimas 4 semanas para definir si el asma se encuentra o no controlada. Lo otro es que si es que observamos que presentó una exacerbación, por decir, en las últimas 4 semanas y requirió el salbutamol, tenemos que preguntarnos qué está pasando, ¿no? Y lo primero y principal, y casi el 50% hasta más de los pacientes, hay que evaluar lo que es la técnica de inhalación. Además de cómo inhalan el medicamento, también es ver la adherencia. ¿Qué quiere decir adherencia? Que realmente digamos, recibiendo el tratamiento que se le indica. Muchas veces los papitos al ver que mejoran nuestros pacientes deciden ellos suspenderle porque ya lo veo bien, ¿no? Ya está tranquilo. Entonces sigue el invierno, se vuelve a contagiar y vuelve a tener otra crisis. Y vuelve a ir a la emergencia y le vuelven a dar salbutamol y prednisona, que en ese momento probablemente lo necesite, pero la idea de iniciar un tratamiento es que ya no necesite utilizar el corticoide sistémico, es decir, que sus crisis sean leves y lo ideal es que ya no hayan crisis, ¿no? La disminución del número de exacerbaciones. Asimismo,
Teniendo una buena técnica inhalatoria y una buena adherencia, vamos a tener probablemente no un tiempo tan prolongado de la medicación. Así evitamos los efectos secundarios, ¿no? Mientras más tiempo reciba el niño, más riesgo de tener un compromiso o una repercusión a nivel sistémico. Muy bien. Entonces, también importante es en la consulta darle un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Decirle digamos, al familiar del paciente qué tiene que hacer si es que presentara una crisis de asma, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en casa? Para que así muchas veces, teniendo eso en cuenta, los niños se manejan de manera ambulatoria solamente en casa, ¿no? Ya no necesitan ir a la emergencia, exponerse a más gérmenes, etcétera, ¿no? Y bueno, también importante descartar otras enfermedades que no estén controladas, ¿no? Otras comorbilidades. Puede ser una sinusitis o rinosinusitis, lo que es un reflujo, ¿no? La obesidad, la presencia de también trastornos psiquiátricos, ¿no? La depresión, ansiedad. Respecto al tratamiento, nosotros tenemos como referencia tanto la guía GEMA, la guía GINA, la guía NAEP. De estas tres guías, bueno, son basadas en evidencia, es decir, en estudios clínicos aleatorizados en la gran mayoría, pero también hay otros que son de, digamos, de nivel 2A, 2B, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas son orientaciones o son, digamos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son guía. No es que por lo que dice aquí es lo que voy a hacer, pero sí me orientan a qué pauta puedo tener en cuenta con tal o cual paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños de 6 años a 11 años, como aquí menciona, va a haber una variación respecto al año pasado. El año pasado, en el paso 1, en el 2023, ¿no? El GINA, aquí mencionaba, por eso justo aquí lo borré, porque aquí mencionaba que se podía, digamos, utilizar o se indicaba el corticoide inhalado de manera continua, ¿no? Como es en los, digamos, en los adolescentes. Pero se vio que en realidad se hicieron estudios y se observó que es muy poca la adherencia. Y como mencioné, más del 50% no es adherente. Entonces, justamente por ello es que mencionaron que no había, se hicieron estudios, ¿no? No había una diferencia significativa entre dar un corticoide inhalado, digamos, asociado a un SABA, en el momento de la crisis o exacerbación, por un periodo corto, a que darle el corticoide inhalado de manera prolongada, porque finalmente el paciente no lo realizaba, ¿no? Entonces, justamente por eso en el paso 1 mencionaron que si no hubo una diferencia significativa entre darle corticoide inhalado a dosis bajas todos los días a que darle corticoide inhalado asociado a un SABA, entonces dijeron no hay, digamos, necesidad de exponerlo al niño a probables efectos adversos del uso continuo de un corticoide inhalado si no lo necesita, ¿no? Entonces, en el paso 1 se consideró el corticoide inhalado a dosis bajas siempre que haya una exacerbación o haya un cuadro, digamos, de crisis, ¿no? O de el uso del salbutamol, que es un beta 2 de acción corta. Cuando el paciente con esto tiene 2, 3, digamos, evaluaciones y continúa con esta misma terapia y sigue con los mismos síntomas y hay factores de riesgo asociados, entonces podemos, digamos, ir hacia un paso 2, ¿no? Y en el paso 2 pues ya tenemos lo que es un corticoide inhalado a dosis baja de manera diaria, ¿no? Para los niños. Y así, mientras no haya un control, que eso se observa en los 3 meses últimos, ¿no? Para decir que un paciente está controlado y pensamos en bajar o en subir, lo mínimo son 3 meses, ¿no? De la terapia. Siempre recordando y confirmar el diagnóstico de asma infantil, o sea, siempre preguntar los factores que exacerban, el uso del inhalador, que lo esté haciendo todos los días, dependiendo de la indicación que se haya brindado, la parte del uso de la aerocámara, la técnica inhalatoria, ¿no? Y el manejo de otras comorbilidades. La gran mayoría de pacientes o sufre, digamos, de un problema de rinitis alérgica o en los más pequeños pueden sufrir de reflujo. Entonces hay que tener esas enfermedades también en cuenta, ¿no? Y hay que vigilar también el peso, ¿no? El peso, la talla del paciente para poder ver que esté realmente recibiendo un tratamiento adecuado, porque si es que hay
un tratamiento, no hay control y hay bajada de peso o hay una alteración en la parte de su crecimiento, entonces quiere decir que no estamos yendo por un camino apropiado y hay que descartar otras causas, ¿no? Si hay pérdida de peso, por ahí una fiebre intermitente, un contacto, ¿no? De tuberculosis, pues hay que hacerle el descarte, ¿no? Hay que siempre pensar en otras causas. Muy bien. Y así sucesivamente, si es que no hay un control a los 3 meses del tratamiento, verificando la técnica, la adherencia y el control de las comorbilidades, porque antes de saltar un paso siempre tenemos que verificar, como aquí dice, ¿no? Tenemos que ajustar, evaluar. Entonces, siempre hay que tener este circulito, hay que tenerlo en cuenta al momento del control o de la evaluación. Entonces, ¿cómo iniciamos, no? ¿En qué pacientes inicio con el paso 1, con el paso 2? Va a depender mucho de los síntomas que presenta el paciente. Entonces, si los síntomas son muy esporádicos, ¿no? Menos de 2 veces al mes, pues de todo el cuestionario que hemos mencionado antes, entonces decimos, bueno, el paciente solo lo puede recibir a demanda, no es necesario un corticoide inhalado de manera continua, ¿no? Pero si es un paciente que se ha hospitalizado, ¿no? En el último año ha tenido 2, 3 exacerbaciones, continúa con estos síntomas, digamos, más de 2 veces al mes, pero todos los días, ¿no? O sea, diariamente, pero tenemos que tener presente eso para poder definir e iniciar un tratamiento en un paso 2 o 3. La gran mayoría inicia entre un paso 2 a 3, ¿no? Porque son pacientes que usualmente los captamos post alta de alguna hospitalización y hay quienes tienen 3 hospitalizaciones previas con los síntomas que son diarios, ¿no? Con despertares nocturnos. Entonces, va a depender mucho de la clínica para nosotros definir en qué paso iniciamos. Respecto al tratamiento, recordemos que existen dosis, porque hablamos siempre dosis bajas, dosis media, dosis alta, ¿no? En el caso del grupo del que estamos hablando es de 6 a 11 años. Entonces, tenemos que considerar que nosotros contamos con budesonida de 200 microgramos. En Perú no hay la presentación de 100. Lo que es el propionato de fluticasona, que ese sí tenemos en Perú de 50, 125 y 250. Igual hay que considerar las dosis bajas, intermedias y altas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que dependiendo del paciente, pues nosotros tenemos que iniciar de acuerdo al paso una dosis intermedia o una dosis baja. Usualmente existen dos, digamos, se podría decir dos apartados, ¿no? O dos postulados. Hay quienes inician con una dosis alta y van disminuyendo progresivamente, y hay quienes prefieren empezar con dosis bajas e ir aumentando de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? En consultorio muchas veces cuando empezamos con dosis bajas, lo que se observa es que no se controla el paciente, ¿no? Más aún en un tiempo de invierno. Y usualmente en tiempo de invierno, ¿no? Nosotros lo que hacemos es empezar con una dosis intermedia y de esa dosis intermedia ir luego, ¿no? Bajando progresivamente hasta tener las dosis mínimas. Cuando ya está con dosis mínima de corticoide inhalado, con 3 meses de control, o sea, cada mes ver que no haya necesitado beta 2, salbutamol o medicación de rescate, que haya estado con una buena adherencia, ¿no? Viendo que no tenga síntomas. Entonces, si ha habido un control en los últimos 3 meses, sí podría ir ya pensándose en ir desescalando hasta el retiro progresivo de la medicación. Tratar de no hacerlo de manera súbita, ¿no? El retiro. También nosotros contamos con los, digamos, compuestos, ¿no? Que son corticoide inhalado más beta 2 de acción prolongada, que en este caso va a ser fluticasona salmeterol, o budesonida formoterol, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. De fluticasona salmeterol tenemos la presentación de 125 microgramos de fluticasona con 25 de salmeterol y de 250 de fluticasona con 25 de salmeterol. Y en el caso de la budesonida tenemos de 80 y de 160 con formoterol de 2.5 y 4.5 microgramos, ¿no? De cada una. Muy bien, entonces, similar, en realidad este es el esquema del GEMA, el anterior era escalonadito,
la del GINA. En este caso, pues tenemos también, más bien de manera vertical, ya no tanto horizontal, que son muy similares, ¿no? Respecto a la parte del glucocorticoide inhalado, dosis bajas. Hay muchos estudios que mencionan, hay niños que tienen, digamos, particularidades, ¿no? Que por algún motivo no pueden recibir corticoide inhalado, como aquellos que tengan, digamos, un tipo de alergia, porque por ahí hay uno o dos pacientitos en ese pequeño grupo, y en ellos se puede considerar el uso de los antileucotrienos, ¿no? En realidad, entre un glucocorticoide inhalado y el antileucotrieno, el que gana en efectividad es el glucocorticoide inhalado, ¿no? Entonces, como había mencionado, está el GINA, está el GEMA, que bueno, GEMA es en español, España, y este es del NAEP, que en realidad es de Estados Unidos, que es muy similar. Lo único diferente e interesante de esta guía es que incluso mencionan que en niños muy pequeños, o sea, de 4 años en adelante, solamente señalan un ensayo clínico aleatorizado, donde sí mencionan que se puede utilizar, digamos, un corticoide inhalado más un beta-2 de acción prolongada, o sea, budesonida, formoterol o fluticasona, salmeterol. Es interesante, pero en realidad es solo un estudio, ¿no? Entonces hay que considerarlo, digamos, de manera muy particular, ¿no? Un paciente bien, bien particular. Entonces, a tener en cuenta que estas asociaciones de fluticasona formoterol, desde el paso 3 en adelante, incluso en el GINA también se menciona. Vamos a regresar al GINA para que ustedes también lo vean. En el paso 3 ya menciona lo que es un glucocorticoide inhalado con un beta-2 de acción prolongada, ¿no? Long acting, que es que es en este caso el salmeterol o el formoterol. Ahora, existe lo que es una terapia MART, o digamos, o SMART, o MART, que es utilizar como rescate y como mantenimiento un solo inhalador, que en este caso solo se utiliza con el formoterol, no con el salmeterol. Los estudios se han hecho con budesonida, formoterol, por ahí hay uno que otro con budesonida o digamos con corticoide inhalado y con budesonida, formoterol y beclometasona, formoterol. O sea, siempre el beta-2 de acción prolongada es el formoterol, no es el salmeterol, ya que a diferencia del salmeterol, el formoterol tiene el mismo inicio o tiempo de inicio de acción que el salbutamol. Por eso justamente es que se utiliza como una terapia de rescate y también a la vez su terapia de mantenimiento. Cuando un niño tiene este problema, se le puede indicar inhalaciones si está con crisis y su tratamiento es, por decir, budesonida, formoterol, y está con una crisis, ¿no? Se puede inhalar con el mismo, digamos, inhalador de budesonida, formoterol, sí, pero ¿existe una dosis infinita? No, existe una dosis máxima diaria total entre sumados, mantenimiento y rescate de 8 inhalaciones. Si por AOV recibe 2 PAF en la mañana y 2 PAF en la noche como una terapia, digamos, de mantenimiento o de control, entonces a lo mucho podré darle 4 disparos más o 4 inhalaciones más como rescate, ¿no? Si utilizamos el mismo inhalador. Y eso es importante recordarlo. Esto es para niños menores de 12 años. Para niños mayores de 12 años es máximo 12 inhalaciones, considerando los PUF que se utilizan de mantenimiento, ¿no? Siempre hay que tenerlo eso en cuenta. Muy bien, entonces de la parte del tratamiento, cuando el paciente acude a la consulta, tenemos que ver 3 cosas importantes. Uno, el ajuste del tratamiento, que va a depender de la respuesta al tratamiento que ha tenido y de una evaluación de diferentes, digamos, puntos o tópicos. Dentro de ellos tenemos la evaluación del control, que en todas las guías mencionan unas 4 preguntas básicas para ver si está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Dentro de esta tenemos si presenta el niño o el paciente síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si se despierta por la noche debido al asma, si hay y esto es importante porque a veces sí se despierta por la noche, pero es por otras causas. A veces te dicen, ah, no, se fue al baño, ¿no? Entonces hay que preguntar orientado a la enfermedad.
La necesidad de utilizar rescate más de 2 veces a la semana, si es sí, no, de acuerdo a esto, si hay una limitación en su actividad, ¿no? Si corre, digamos, ríe, llora y eso le induce a toser o tiene una limitación, entonces vamos a ver de acuerdo a las respuestas, si todas son no, entonces está bien controlado. Si por ahí hay uno o dos que sí presenta, ya esto es parcialmente controlado y si ya tiene más de dos, entonces ya no está controlado. Entonces, importante para ajustar lo que es el tratamiento, ¿no? Saber si está controlado o no controlado. Si no está controlado, no vamos a pensar en, digamos, ir suspendiendo o bajando la medicación. Lo otro también es ver, además de, digamos, de la respuesta, valorar si el paciente realmente está siguiendo la indicación que se le ha propuesto, porque es importante tener un plan médico-paciente, ¿no? Porque ahora se opta por también lo que el paciente, digamos, al gusto del paciente, por decirlo así, ¿no? Es importante absorber todas las dudas del papá respecto al uso del corticoide inhalado para lograr una mayor adherencia. Además también del explicar en cada consulta el uso del inhalador, ¿no? Aquí, como observamos, también descartar otros factores de riesgo que puedan, digamos, exacerbar estos cuadros y por eso no se esté controlando bien, digamos, el asma. Factores de riesgo importante para lo que es que son independientes respecto a las exacerbaciones, siempre mencionan la técnica inhalatoria incorrecta o una mala adherencia. Dentro de todos los factores siempre está la técnica inhalatoria. Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Para lo que es el control, además de las 4 preguntas, orientadas mucho a este tipo de, a estas 4 preguntas que hemos mencionado, se encuentra este test, ¿no? Que es digamos, lo podemos encontrar para niños de 4 a 11 años, este está a colores, está blanco y negro, está a colores. Este es del GEMA, ¿no? Que aquí menciona, al niño se le observa o se le da la plantilla para que observe y diga, ¿no? Tú le preguntas, ¿y cómo estás hoy día, no? Y el niño menciona, de acuerdo a la carita, ¿qué carita te identifica hoy día, no? Y así. El niño es el que ayuda, digamos, en esta parte de las preguntas. Y además también al cuidador, ¿no? También se le hace las preguntas respectivas. De acuerdo a esto hay un puntaje y de acuerdo al puntaje vemos si es que hay un control o no hay un control. Para niños de 2 a 8 años también tenemos el Asthma Control Test, el ACT, que básicamente van a tener las preguntas orientadas a la parte, digamos, de la presencia o ausencia de los síntomas y exacerbaciones. El plan de acción. Esto es importante porque el plan de acción es lo que nosotros vamos a decir, ok, está recibiendo su tratamiento preventivo, pero nosotros también tenemos que brindarle digamos, un plan cuando el niño se exacerbe, ¿no? Cuando esté en casa. Ese es importante para evitar, ¿no? Que el niño acuda a la emergencia. Por ejemplo, en el GEMA, me pareció en realidad muy bonito donde ellos mencionan, ¿no? Incluso tienen como una especie de cuadernillo, ¿no? En donde ahí al paciente se le va diciendo que vaya evaluando, se le educa al paciente, ¿no? Se le dice qué es el asma, cuáles son los síntomas, qué debemos de hacer en la casa si es que hay una crisis y qué medicación podemos utilizar en casa. Esto es muy interesante porque estas son las pautas para nosotros poder, digamos, educar al paciente. Claro que, bueno, en la atención de la consulta externa, entre 15 a 20 minutos, imagínense, ¿no? Hasta ahorita voy a una exposición de más de 20 minutos, creo. Entonces, es un poco complejo. Pero en el día a día y con la práctica, uno trata de ver los puntos principales y eso es lo que nos ayuda un poco más a poder, digamos, orientar. Y van a haber niños en los que ustedes van a saber que sí necesita un plan de acción, porque quizás es un niño con muchos factores de riesgos y hay otros niños que en realidad se le puede brindar las pautas generales porque no tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Pero en general debería de ser a todos, ¿no? Respecto al plan de acción, mencionarles, ¿no? Al papá lo que es la terapia de rescate, si es que es un niño. Primero hemos mencionado que vamos a explicarle cuáles van a ser los síntomas de una crisis y después vamos a ir hacia qué es lo que tiene que hacer en casa, ¿no?
Si es que es una crisis que no tiene mayor dificultad respiratoria o si es que en camino al hospital uno ya puede ir aplicando lo que es la terapia de rescate. Muchos papás llegan y dicen, sí, es que le he aplicado el salbutamol y en mi casa estaba así, llega la emergencia y está más tranquilo. ¿Por qué? Porque hay que esperar el tiempo de acción del medicamento, ¿no? Y muchas veces llegan un poco más estables, ¿no? Pero es importante eso porque en realidad es un tiempo que gana, ¿no? Para que así no se exacerbe más o no haya mayor compromiso respiratorio en el niño. Entonces, su medicación de rescate, esto es un esquema que nos brinda el GEMA, ¿no? Que se le indica su salbutamol, 2 a 4 puff, separados por 30 o 60 segundos, lo puede repetir 3 veces, ¿no? Cada 20 minutos, que es una terapia de rescate que lo hacemos usualmente en emergencia. Y bueno, si no mejora, aquí menciona, si no mejora, hay que acudir a la emergencia, y si mejora, qué podemos o qué debemos de hacer en casa, ¿no? Hasta la evaluación por pediatría o neumología pediátrica. Hemos mencionado entonces que la educación es importante, ¿no? Y es importante dar información. Entonces, la información va a permitir que el paciente también sea adherente y que reciba el tratamiento. Los factores personales hay que mencionar porque a veces dicen, bueno, ¿qué le causó el asma, no? Bueno, pueden haber algunos factores genéticos por ahí, ¿no? Pueden haber otros factores de riesgo inflamatorios como la obesidad, factores ambientales, disculpen, factores ambientales que puedan, digamos, desencadenar estos cuadros. Siempre recordar que el asma es multifactorial. Aquí un poco, creo que estaré un poco antes. Los síntomas que habíamos mencionado, que debemos educar al paciente cuáles son los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Presión de pecho, silbido de pecho, la presencia de tos, ¿no? La presencia de falta de aire, unos síntomas de exacerbación y cuáles van a ser esos desencadenantes para evitarlos en casa, ¿no? Lo que son los ácaros del polvo, la presencia de peluches, almohadones u otros elementos que puedan acumular polvo en casa, el contacto con personas con infecciones virales, ya que pueden contagiarse, ¿no? Y estas infecciones van a ser el principal desencadenante del cuadro de crisis asmática. Bueno, también las mascotas. Siempre nos mencionan el pelo de las mascotas. Es importante decirles que un perro calato puede ser un agresor, ¿no? O un alérgeno, ya que en sí viene a ser el epitelio de las mascotas, no es tanto el pelo. Entonces, a tener en cuenta, porque muchas veces mencionamos esos términos, ¿no? Irritantes, ¿no? Inhalados, que son los aerosoles, insecticidas, ambientadores, el humo, etcétera. Por ahí la imagen. Respecto a la educación, entonces la técnica inhalatoria va a depender mucho de la edad del paciente. En el caso del grupo que estamos hablando, que son mayores de 4 años, incluso ya se puede utilizar lo que es la boquilla, ¿no? O una aerocámara, digamos, valvulada, ¿no? Quiero ver si... Ujú, ya. En el caso de la aerocámara valvulada, ay, no sé qué hice. Disculpen un segundito. Ya. En el caso de la aerocámara valvulada, nosotros tenemos el uso siempre de todo inhalador, siempre va a ser con un dispositivo, ¿no? Que en este caso es la aerocámara. Puede ser valvulada o no valvulada. En realidad tiene sus ventajas, digamos, una aerocámara valvulada, pero también podemos utilizar en los niños más grandes que nos, digamos, siguen las pautas de la técnica inhalatoria. Puede ser una, digamos, no valvulada, ¿no? Porque en realidad son costosas también. Bueno, entonces lo primero que se hace es, aunque parezca mentira mencionarlo, pero siempre importante decirle que hay que destapar. Sí, era tapar esto. Destapar el inhalador antes de aplicarlo. Créanme que si hay casos de personas que no, como son duros, no lo destapan, aplican y dicen, no, mejor el paciente es porque nunca le aplicó, ¿no? Entonces, agitamos enérgicamente 5 veces en la aerocámara, que debe ser de la medida del niño, cubriéndole nariz y mentón. Vamos a colocar el inhalador. Sellamos nariz y mentón. Y luego damos el disparo, ¿no? Damos el puff. Acá está la carita, damos el puff. Cuando damos el puff, el paciente va a respirar por boca. Si colabora, hay que decirle que respire por boca. Toma aire
por boca despacio, puede botar por boca o nariz, pero la idea es que inhale por boca para bypassear todo este recorrido de nariz, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tráquea, bronquios, ¿no? Entonces la idea es que sea orofaringe, laringofaringe, tráquea, bronquios. El recorrido de la partícula va a ser más corto, vamos a bypassear toda esta parte. Y lo otro es que hay muchos niños que sufren también de rinitis alérgica, ¿no? Y bueno, eso, acumulación de moco, etcétera. Las partículas del medicamento se pueden adherir a la mucosa de la nariz y no llegan finalmente a la vía respiratoria. En los más pequeños, ni modo, ellos no nos obedecen órdenes, lo único es que respiren por donde respiren, ¿no? Nariz o boca, como esté, digamos, el paciente, los más chiquitos. Uno igual es lo mismo, agita, coloca. Da el disparo, sellado siempre, nariz, mentón, y lo tenemos ahí por cuánto tiempo. En los niños muy pequeños, que digamos se irritan y que empiezan a llorar, el llanto no nos ayuda en la parte de la técnica inhalatoria. Entonces, lo mínimo es que no esté llorando, idealmente, ¿no? Son 10 segundos. En los más pequeñitos, lo mínimo son 10 segundos, ¿no? Contado, le decimos a lo dar cuenta, 10 segundos, mientras que sostiene digamos, el inhalador, la aerocámara, el pequeño. Luego retira y descansa 30 segundos. En los más grandes no es tanto el tiempo, sino les decimos de 8 a 10 respiraciones. Entonces, con la aerocámara, ¿no? Respira por boca, nariz o boca a boca. Y esto es 8 a 10 respiraciones, que si ustedes lo ponen en un cronómetro, más o menos son de 20 a 30 segundos, ¿no? Que es el tiempo que muchas veces mencionamos. Lo otro también importante es que entre un disparo y otro esperamos o descansamos 30 segundos. Cuando vamos a dar el siguiente disparo, no por tener el inhalador en la aerocámara vamos a hacer esto, no. Siempre explicarle al papá que se retira nuevamente, se vuelve a quitar enérgicamente 5 veces, se vuelve a colocar y se da el disparo. Eso es importante tener en cuenta para la parte de la técnica. Y siempre hay que instruirlos, todas las veces hay que instruirlos. En la imagen observamos un niño colaborador y que tiene una boquilla. En el caso de la boquilla es similar. Digamos que esta es la boquilla, igual, agita, coloca, disparo y el niño lo que hace es respirar por boca. O sea, boca a boca. No interviene la nariz, ¿no? En ningún momento. Y eso va a ser para los niños más grandecitos, los que colaboran por encima de los 6 años muchas veces, y los adolescentes y adultos ya pueden utilizar con boquilla, ¿no? Ese tipo de inhalador. Comenzamos. Muy bien, entonces avanzando un poco. Ya, respecto a la educación, hemos mencionado que hay que enseñarles cómo utilizar el inhalador, pero también hay que enseñarles los efectos adversos de los corticoides, ¿no? Entonces quiere decir que no se aplica el inhalador de manera directa en boca para evitar los efectos locales, como pueden ser la disfonía, o sea, la ronquera, la tos irritativa, que esto básicamente es por el propelente, no tanto por el inhalador. El impacto directo a nivel del orofaringe puede, digamos, cambiar el pH de la saliva y con ello incrementar el crecimiento de los hongos, ¿no? De una candidiasis, como observamos acá. Es importante mencionar eso a los papás para que digamos, nosotros tengamos en cuenta que después del corticoide inhalado se tiene que cepillar los dientes o enjuagar. Yo digo cepillar los dientes muchas veces a los papás porque igual cuando uno se cepilla se enjuaga la boca, ¿no? Entonces, pero es el enjuague bucal, básicamente. Y bueno, de los síntomas sistémicos que en los corticoides inhalados están, digamos, en menor proporción respecto a la prednisona, dexametasona, prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona, que van a ser corticoides sistémicos que sí van a tener una mayor influencia respecto a los efectos sistémicos, ¿no? Entonces, importante para disminuir estos efectos adversos, utilizar la dosis mínima efectiva del corticoide inhalado, vigilar la adherencia, reforzar las medidas no farmacológicas. En lo no farmacológico hablamos de la exposición a ácaros del polvo, ¿no? Etcétera. Y lo otro, el empleo de la aerocámara que sea apropiada, que cubra nariz, mentón. Bueno, aquí es una valvulada, pero puede ser una no valvulada si el niño colabora y hace una buena técnica.
hay que reforzar la técnica inhalatoria y el enjuague oral posterior al uso del corticoide inhalado, ¿no? Eso es para evitar los efectos adversos. Un poquito para ya ir culminando la presentación de algunos casitos para poder más o menos ir orientándonos en esta exposición. Entonces, estamos hablando de una paciente mujer de 5 años, 9 meses, procedente de Lima, con antecedentes de primera gestación, parto autóxico, vacunas completas, niega hospitalizaciones, utiliza inhalador o nebulizaciones, que en realidad viene a ser lo mismo porque es beta 2. Entonces, en los meses de mayo, agosto del año pasado y en julio de este año, ¿no? Tiene como antecedentes la mami, que es asmática, no hay contacto TB, eso siempre es importante en Perú, preguntar eso. La exposición al tabaco, sabemos que los niños tienen una exposición por segunda y tercera mano, ¿no? Quiere decir que ellos son, digamos, inhaladores o fumadores pasivos, por decirlo así. O también de los vómitos, ¿no? Que se comprometen con el tabaco. Bueno, no tiene mascotas, solo como antecedentes patológicos, bueno, hay dermatitis atópica, rinitis alérgica y hiperlaxitud, según lo que menciono. Su tiempo de enfermedad son 5 días, inicia con moco, estornudos, fiebre de 2 días, hiporexia, y bueno, los últimos 3 días con una tos seca, predominio vespertino y nocturno. La mamá la automedica la noche previa con salbutamol antes de ir a la consulta, lo que le permite conciliar el sueño según refiere, ¿no? El tratamiento recibido por la niña, ya que tenía el antecedente de una rinitis alérgica, es hace 1 año, recibió corticoide nasal por 1 mes, no fue reevaluada posteriormente por el otorrino, ya que la mamá observó que mejoró, entonces ya no lo llevó a reevaluación. Y habitualmente la paciente presenta o cursa con tos nocturna 3 veces por semana, tos cuando ríe, tos cuando corre. Entonces, al examen físico, observamos una paciente de 5 años con 20 kilos, una frecuencia respiratoria en 22, una cardíaca en 88, afebril. Al momento de la evaluación se auscultan sibilantes al final de la inspiración, no está desaturando, no hay tirajes, no hay dificultad respiratoria. Cuenta, ya llegaba la mamita con algunos exámenes, ¿no? Como ya habíamos mencionado, había estado hospitalizada previamente, ya le habían pedido exámenes. Tenía ella una inmunoglobulina E en 417 para un valor normal, en pediatría es menos de 60, es decir, que la IgE está aumentada, los eosinófilos están en 4%, y bueno, un panel de alergia positivo, como vemos en este caso, para lo que son los dermatofagoides. Más de 2 los consideramos positivos, y estos son 3 más. La radiografía de Cavum, donde mencionaban una hiperplasia de adenoides leve, ¿no? Que había sido evaluada previamente por el otorrino. Entonces, nos encontramos frente a una paciente con asma. Le indicaríamos tratamiento preventivo. ¿Qué tratamiento iniciaríamos? Entonces, hay algunos factores que esta paciente presenta, como es la dermatitis atópica, la rinitis alérgica. El antecedente de la mamá con asma es un criterio incluso mayor, ¿no? Si tratamos, digamos, de utilizar lo que es el IPA. La paciente tiene un IPA positivo, ¿no? Incluso en laboratorial, los eosinófilos mayor o igual a 4% también cumple con ello. Y también está sensibilizada, ¿no? A los ácaros, digamos, del polo. Entonces, al momento de la evaluación, la paciente estaba con una frecuencia respiratoria por debajo de 30, tenía solo sibilantes al final de la expiración, no uso de músculos accesorios. En realidad era un cuadro leve, ¿no? Una crisis leve que tenía al momento del examen. Los diagnósticos en el consultorio, una crisis asmática leve, un asma persistente leve por los síntomas que había mencionado previamente, la rinitis alérgica y este tratamiento que se le da para casa, pues se le indica su salbutamol en horario, el inicio de corticoide inhalado, que viene a ser la fluticasona salmeterol, a una dosis de un puff cada 12 horas, o también se puede utilizar budesonida formoterol en un puff cada 12 horas, ¿no? Importante en la parte del tratamiento, si bien es cierto, lo he colocado acá para no olvidarnos la educación de la técnica inhalatoria, el enjuague bucal posterior para evitar los efectos adversos y lo que es el control ambiental. En este caso no habían mascotas, pero sí los ácaros del polvo, entonces hay que darle unas orientaciones generales al respecto. Y también, como hemos identificado otra enfermedad, una comorbilidad que es la rinitis alérgica, y la paciente se encuentra con síntomas, entonces hay que reiniciar lo que es el corticoide nasal, ¿no? Una evaluación por la especialidad de otorrino, si es que estamos en pediatría, una evaluación por otorrino para que le haga el seguimiento de la enfermedad. Por el tiempo, vamos a pasar por acá.
Básicamente, entonces, no olvidemos que el diagnóstico del asma infantil viene a ser por la historia clínica, básicamente los antecedentes y los síntomas compatibles. Existen exámenes como son la espirometría y evaluaciones complementarias que nos van a permitir evidenciar esa limitación del flujo aéreo. Con ello podemos llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Recordarle al papá que si es que tiene asma su niño y no utiliza su preventivo, ¿qué puede ocurrir? Como observamos aquí, muchos episodios, muchas crisis, acudir a la emergencia múltiples veces. Y lo que queremos conseguir con el corticoide inhalado es que puedan haber exacerbaciones, pero que ya no sean tantas como las previas, que sean mucho menos y que el paciente pues se controle y mejore la calidad de vida. Dentro de las conclusiones ya habíamos mencionado que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Los síntomas más frecuentes son tos sibilantes, dificultad respiratoria, presión de pecho. Los desencadenantes importantes, las infecciones virales. El diagnóstico es netamente clínico. El tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalados a dosis mínima efectiva se debe tener en cuenta para evitar los efectos adversos. Y la educación al paciente, que ya en múltiples veces lo he mencionado, que es tan importante para asegurar la adherencia al tratamiento. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cortijo. Agradecemos a cada uno de los participantes que se conectaron el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Cortijo. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.